Ya puse. Ah, qué bien, ya es un espacio de formación para músicos y artistas. Estamos muy contentos de tenerlos a todos con nosotros. Este espacio es organizado por la Vicerrectoría de Cultura y por la Red de Pianistas. Estamos inmensamente agradecidos con César, quien es el Vicerrector de Cultura, y también con Mauricio Weintraub, con quien tendremos la oportunidad de poder aprender con todos sus conocimientos en esta conferencia que es sobre cómo prepararnos para un concierto, para un examen o para un concurso. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Les pido por favor poner en un mensaje su nombre y el lugar desde el cual nos acompañan. Entonces, por favor, démosle la bienvenida a Mauricio Weintraub, quien está con nosotros, y muchas gracias por participar. Bueno, gracias Lina y hola a todos. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, veo caras conocidas. Hoy yo siempre me río de mis amigos españoles porque siempre les tocan estas conferencias a la noche, pero como estoy en España, ahora la estoy sufriendo yo, son las 12 de la noche en Madrid. Ahí mis colegas españoles ahora se ríen de mí y bien que hacen. Bueno, un placer estar acá en la séptima conferencia del ciclo bueno, que gracias a Lina, la verdad, porque es genial lo que hace. Llevamos a cabo cada 15 días, recorriendo un poco algunos temas que nos competen como músicos, como intérpretes, como docentes de música. Le vamos dando vueltas. A mí me gusta la idea siempre de una vuelta más, un paso más, una comprensión más, ¿no? Para mí este es el criterio de aprendizaje, ¿no? Dar un paso más. Nunca el aprendizaje es completo, siempre se puede profundizar. Y lo que hacemos es poner al intérprete en el medio de la escena y mirarlo desde la mayor cantidad de aspectos que podamos. Les agradezco mucho a todos los que están, los que todavía no prendieron la cámara, si lo pueden hacer, para mí es mucho mejor y para todos en realidad. Siempre es más grato hablar a caras que a cámaras oscuras. Si alguno no puede, no podrá, tampoco pasa nada. Eh, hay muchos que ya he visto acá en este ciclo de charlas. Quiero solamente saber quién viene por primera vez, si hay alguien que viene por primera vez. Natalie, bueno, y Emanuel también, bueno, bienvenidos. Los demás ya nos vienen acompañando. Les cuento también que todas las charlas, y Lorena también es la primera vez. Bueno, les cuento que todas las charlas, o creo que casi todas las charlas, están grabadas, entonces si alguno quiere alguna de las charlas anteriores, se lo tiene que pedir a Lina, que ya las tiene todas o casi todas, y se las facilita. Hoy vamos a dar una vuelta más en un tema que es siempre candente para los músicos, sobre todo para los músicos, bueno, para todos los músicos, pero para los músicos en formación fundamentalmente, ¿no? Que es, nos vamos a centrar, digamos, en el momento de exposición, y dentro del momento de exposición nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es el concurso, el examen, ¿sí? Es decir, las situaciones de exposición que determinan una nota, determinan un premio, determinan una prueba de oposición, no, determinadas situaciones de exposición que todos los músicos conocemos, tenemos que transitar. ¿Y qué pasa con eso, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esas situaciones desde una perspectiva lo más sana posible? ¿Sí? Lo más sana posible. Entonces, examen, concurso y por supuesto también el concierto, que es la situación artística por excelencia que los músicos transitamos. En realidad, debo confesar que la conferencia, la charla de hoy se llama Preparándonos para un examen, concierto, concurso. Quizás algunos de ustedes o muchos piensan que yo voy a dar algún tipo de receta o algún tipo de plan o algún tipo de, no sé, de método, y lamento desilusionarlos, pero no va a ser así, no es ni mi manera, ni es la que suelo hacer. Porque en realidad creo que antes de pensar qué podemos hacer para los concursos, para los exámenes, para los conciertos, en realidad tenemos que empezar a pensar qué es en realidad un concurso, qué es un examen, qué es un concierto, es decir, qué son los momentos de exposición. O sea, el título grande, diría yo, de esta charla es qué son los momentos de exposición, qué es cada momento de exposición. Entonces vamos a hacer un recorrido por los momentos de exposición y vamos a tratar de pensar cómo los entiende un músico más bien funcional o un músico más bien disfuncional. Les pregunto si, sobre todo para los que ya estuvieron en las charlas anteriores, si hemos definido ya lo que era un concierto, lo que era un concurso, lo que era una clase, lo que era una audición,
si acá en este espacio ya lo hemos definido. Ahí Agustín me dice que sí, quiero preguntar por los demás. Lo hemos definido, hemos transitado cada uno de estos espacios, ¿se acuerdan? Sandra me dice que no. Agustín, como está en muchos otros espacios conmigo, no sabemos si se confunde de espacio o también lo hicimos acá. A ver, y pregunto entonces, a ver, para los que estuvieron en otras charlas, ¿qué es, por ejemplo, un concierto? ¿Qué es un concierto? ¿O qué es un concurso? Pueden elegir por donde estén. ¿Qué es un concierto? ¿Qué es un concurso? Elijan por donde quieran y defínanmelo, a ver. Si no, puedo indicar quién. Dale, Vanessa. A ver. Vamos. Sí, Un concurso, sí. pues es una exposición donde te evalúan teniendo en cuenta criterios como hasta de juicio estético y que tienes que cumplir y con unos objetivos muy específicos y precisos, ¿no? Y donde hay un jurado y Muy donde bien. pues el intérprete se somete a la evaluación de ese jurado, ¿ya? Muy Pues bien, muy bien, muy bien. Está muy buena la definición. A ver, otro que defina qué es un concurso, qué es un concierto, qué es un examen. A ver, quien quiera. Y después vamos a ir ordenando los conceptos. Sandra. Un concierto, en cambio, puede ser una muestra del trabajo que se ha realizado, de trabajo en clase o de trabajo personal, donde has elaborado una interpretación de una obra, digamos, y la compartes con un público. No necesariamente tiene que ser valorada, tener una calificación o tener un juicio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me van gustando las definiciones. Y iba a preguntar una sola más. Dijeron concurso, dijeron concierto. ¿Qué es un examen? A ver quién quiere y si no, voy a nombrar algunas de las pantallitas que están oscuras. Ahora las prenden todas. Ángela, si estás por ahí, ¿qué es un examen? Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy nueva en Dale, estas charlas. dale. Bueno, para mí un examen es como ese momento de exposición en el que te evalúan muchas cosas específicas dependiendo de ciertos criterios, ¿no? Entonces es como algo que te evalúan conocimientos previos, pero en un momento determinado, diría yo. Muy bien, muy bien. Está buena la definición, me gustó. Bueno, muy bien, vamos a ir recorriendo los espacios de exposición o los momentos de exposición, las situaciones, y vamos a dividirlas en tres grandes partes o en tres grandes grupos. Las situaciones o los momentos de exposición que tienen que ver con la formación, los momentos de exposición que tienen que ver con la carrera musical y los momentos de exposición artísticos. Y vamos a mencionar, en el título de la conferencia hay tres, vamos a mencionar 5, ¿sí? Uno venimos hablando bastante, que son las clases. Vamos a mencionar 5 momentos de exposición y los vamos a meter en estos tres grandes grupos. Los momentos de exposición que tienen que ver con la formación son básicamente dos. La clase, por supuesto, y lo que se llama audición de alumnos, que son las audiciones que se hacen en los conservatorios, en donde tocan los alumnos y hay un público que ve. Esos son los dos momentos de exposición que tienen que ver con la formación, con los momentos de formación. Los momentos de exposición que tienen que ver con la carrera también son dos. Y son los exámenes, que también tienen que ver con los momentos de formación, o sea, también son pedagógicos, pero también tienen que ver con la carrera. Y lo que se llaman los concursos, que son aquellas situaciones en donde o bien se gana un premio o bien se gana un puesto de trabajo. Estos son los momentos que tienen que ver con la carrera. Y los momentos específicamente artísticos en realidad se reducen a un solo tipo de exposición, que son los conciertos. Entonces, vamos a definir, o por lo menos voy a definir desde mi criterio, estos momentos de exposición los voy a definir para, a partir de la definición, intentar entender, o que cada uno pueda pensar, a qué está yendo a determinado momento de exposición.
Y voy a empezar con el que venimos trabajando más, que es la clase. Y voy a decir, esto creo que ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir, que la clase de instrumento, cuando digo clase de instrumento, la clase de instrumento es un espacio en donde dos personas se juntan para que una ayude al otro a expresarse a través del instrumento. O sea, es un espacio para que dos personas se junten, para que uno de ellos, el maestro, ayude al otro, el alumno, a expresarse a través del instrumento. A partir de acá podemos empezar a pensar si nosotros vamos a una clase de instrumento cuando somos alumnos o vamos a otra cosa. ¿Y por qué me importa tanto definir? Porque cuando empiezo a definir y a entender qué es un espacio de exposición, empiezo a pensar si lo que voy a buscar es lo que allí hay o voy a buscar otra cosa. Es como ir a comprar pan a una casa que vende autos. Si yo voy a comprar pan a una casa que vende autos, no voy a comprar pan porque no venden eso ahí. Y probablemente me termine comprando un auto, aunque no quiero comprar un auto. Entonces, si una clase de instrumento es un espacio en donde dos personas se juntan para que uno ayude al otro a expresarse a través de su instrumento, la pregunta es si estamos yendo a eso. Porque ¿qué suele pasar con un alumno disfuncional? Como lo venimos diciendo, un alumno disfuncional suele ir a la clase de instrumento, cuanto más funcional más suele ir, a ser valorado y validado. Y un maestro disfuncional suele ir a la clase de instrumento no a enseñar o ayudar, sino a ver si su alumno responde o no a lo que él cree que tiene que responder. Y cuando uno va a comprar pan a una casa donde venden autos, seguramente no va a encontrar aquello que busca. Por eso el alumno, cuando va a la clase a buscar validación, aunque encuentre validación, no consigue expresarse a través de su instrumento. Y acá vamos a lo primero que siempre vamos. Siempre vamos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos en la música? Empezamos porque algo nos conmovió del sonido. Algo nos conmovió del sonido y eso es lo que vamos a intentar que vuelva a pasar una y otra vez cada vez que tocamos. Ahora, si cuando vamos a la clase, en vez de ir a tratar de conmovernos con el sonido, vamos a ir a buscar validación, probablemente encontremos validación y nunca nos conmovamos con el sonido. Y es así como nos vamos alejando de nuestro deseo original. Esto con respecto a la clase de instrumento, que es como la situación madre de todas las otras situaciones de exposición. Pero vamos a ir recorriendo las otras situaciones de exposición con la idea, con el objetivo de que cada uno pueda ver a dónde se encuentra en mayor o menor medida en cada una de estas. Y vamos a pasar a la segunda situación que tiene que ver con la formación del músico, la segunda situación pedagógica, que tiene que ver con la audición de alumnos. Y vamos a decir que una audición de alumnos es un lugar en el que un músico en formación toca una obra que aún se encuentra en proceso de estudio y hay algunas personas mirando. Y estas personas están en líneas generales divididas en dos grandes grupos. El público en general y su maestro. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en una situación de audición de alumnos, el maestro tiene que hacer algo bueno con lo que pasa. Lo que pasa tiene que ser algo que le sirva al alumno para aprender y continuar su formación. O sea, el alumno cuando toca en una situación de audición no tiene ninguna obligación con nadie, todo lo contrario. A él le tienen que dar algo bueno de esa situación. En este sentido, podemos pensar qué solemos hacer nosotros cuando somos alumnos, cuando vamos a una audición. Porque todo lo que tenga que ver con el temor, todo lo que tenga que ver con qué van a pensar de mí, todo lo que tenga que ver con voy a hacer quedar mal a mi maestro, todo lo que tenga que ver con buscar validación también ahí,
otra vez nos va a devolver a no poder hacer aquello por lo cual somos músicos. O sea, otra vez nos va a dejar en no poder conectarnos. Cuanto más disfuncional es el músico, más va a la audición de alumnos a buscar validación, a no hacer quedar mal al maestro, a que los demás piensen bien de él, a que nadie note que está nervioso, a 1000 cosas en lugar de a conectarse. Y cuanto más funcional es el alumno que toca en la audición de alumnos, más va a aquello que más le interesa, en realidad aquello que es lo único que realmente le interesa, que es poder expresar algo a través del instrumento. Preguntas, comentarios, cosas para decir, vamos a ir haciendo pequeñas pausitas para ver si hay alguien que quiere decir algo, preguntar o comentar o compartir. Sí, solo una cosa. De esto, cuando has preguntado si se habló, sí, en la clase del día 5 de mayo se habló sobre estos espacios. Solamente quería comentar eso. Sobre todas las situaciones, gracias Agustín que me sirve de agenda, sobre todas las situaciones de exposición. Sí. Bueno, vamos a hacer un No, repaso. solamente. No, mejor, gracias, me sirve de agenda, Agustín. ¿Quién más? Vanessa. Gracias, maestro. Yo estaba pensando como en como esto de conmoverse con el sonido, si se relaciona con la experiencia estética que nos brinda también la música, ¿no? Como que esa primera experiencia que se relaciona pues con esto de la sensación y la percepción que nos causa el sonido, pero más allá del sonido es como objeto, es como lo que somos como sujetos, ¿no? Como la experiencia. Sí, la experiencia. Un nene cuando empieza a tocar, ni siquiera a tocar, cuando empieza a escuchar música es pura experiencia. Y esta sensación es la que uno busca cuando toca. Para eso aprende todo lo que aprende. O sea, lo que sería saludable es que uno aprenda todo lo que aprenda para profundizar la experiencia. Lo que suele pasar es que uno aprende todo lo que aprende y se olvida de la experiencia. O sea, lo que sería saludable es una cosa, lo que en general pasa es otra cosa, y las patologías, como por ejemplo el miedo escénico, vienen a mostrar eso, que no estoy dedicándome a lo que quiero. Aunque toco todo el día, no me estoy dedicando a lo que quiero. Porque lo que quiero es la experiencia y me dedico a otra cosa, aunque toco todo el día. ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mano más? Voy a hacer todo un recorrido por las situaciones y después le vamos a dar una vuelta más. Sí, Javier. Hola a todos. Mauricio, entonces, igual estoy saltando los pasos, pero ¿tú dirías que lo realmente sanador y lo que conviene es, independientemente del lugar de exposición, pensar en siempre conectar? Sí. Lo que pasa es que, o sea, evidentemente sí. Lo que pasa es que justamente cuando uno define las situaciones, por eso me interesaba tanto empezar con definiciones, y las definiciones que ustedes dieron son todas muy válidas, pero en realidad cuando uno define la situación, lo está definiendo desde la perspectiva del que no está tocando. Cuando yo digo que un concurso, o vamos a poner una audición de alumno, cuando yo digo que una audición de alumno es una situación para que yo me exprese y comparta con el público, y el público, ya estoy poniendo al público. No sé lo que hace el público. El músico anhela la experiencia. Y todas las situaciones son la misma. Un músico con un instrumento tocando una obra. Después lo que cambia es el de afuera. Pero el músico tiene su instrumento y toca una obra. Cuando el músico cambia su manera de ir a una situación por el de afuera, ya no está centrado en la obra, ya no está centrado en aquello por lo cual empezó a tocar. Sí, Vanessa. Sí, de hecho, eso que estaba pensando, que cuando se frustra la experiencia, pues se crea como esa desconexión con la música o con el oficio. Al contrario, cuando no hay conexión se frustra la experiencia. Porque el músico cuando un músico va a una, estoy hablando de la audición del alumno, que es hasta donde llegamos, ¿no? Después vamos a hacer el repaso de las otras situaciones y los vamos a incluir. Cuando el alumno va a la audición a no defraudar a su maestro o a que el público piense algo bueno, es porque está estudiando para eso.
estudia para no defraudar a su maestro. O sea, ya la desconexión está ahí. Entonces lo único que pasa en la audición es que esta desconexión se profundiza. Pero él ya está estudiando pensando en que si toca mal va a defraudar a su maestro. O el público va a pensar X. Es en el momento del estudio donde se va armando la desconexión. Es en el momento de la clase, es en todos los momentos previos a las situaciones de exposición. Sí, Sandra. Y después Eso iba a preguntar. Entonces, es una conducta que se inicia desde la clase, desde el momento que yo voy a la lección. sí. Porque en mi experiencia, yo quiero mucho a este profesor del que voy a hablar porque pues, me pude abstraer un poco y entenderlo, pero él en las audiciones se sentaba en la primera fila y empezaba el primer error, se cogía la cabeza y se agarraba así como que, ya, hasta ahí llegó. Y pues era inevitable que de ese momento pues ya uno se desconectara. Y después pues opté por buscar otros mecanismos para ignorarlo a él. Okay. Pero eso no, pues yo siento que quedé marcada y cuando mis estudiantes tocan, ahora yo estoy en el puesto de mi profesor, yo trato de esconderme, hacerme lo más atrás posible para que ellos no me vean. Pues si de pronto de reflejo me sale esa actitud. Bueno, muy interesante lo que decís, Sandra. Yo diría que está buenísimo todo el proceso que hiciste. Creo que lo que sería interesante es que vos puedas enfadarte con este profesor. Además de reconocerle todo lo bueno que evidentemente te dio, también puedas realmente enfadarte con lo que no estuvo bueno, porque entonces no vas a tener que esconderte atrás para que tus alumnos no te vean, sino que te vas a poner adelante y les vas a dar confianza a tus alumnos. Porque un maestro, cuando está verdaderamente ordenado, en la audición de alumnos aparece como defensor de sus alumnos ante cualquiera que venga a agredirlos. Porque el alumno es pequeño y el maestro es grande. Y es el maestro el que tiene que estar defendiendo al alumno de cualquier agresor, sobre todo si los agresores son otros maestros. Lo que pasa es que, claro, esto no es fácil porque el sistema educativo está armado de una manera y bueno, ya todos conocemos y está bien, o no sé si está bien, pero es así y uno ya sabe que es así. Pero bueno, el verdadero cambio va a venir de que los maestros y los alumnos hagamos otra cosa en las clases primero. Y que en las clases todos los maestros nos dediquemos a ver qué es lo que le damos a los alumnos, qué necesita el alumno de mí, y no a ver si el alumno responde o no a lo que yo imagino que tiene que responder. Y también es necesario que los alumnos, sobre todo los adultos, porque los chicos son chicos, los alumnos adultos exijan al maestro que le dé algo bueno y que en ningún caso vayan a la clase los alumnos a tratar de conseguir validación, sino más bien todo lo contrario, que vayan todas las clases a tomarle examen al maestro, a ver si el maestro les está sirviendo o no. Tomar examen con amor, pero tomar examen al fin. Había manos, había alguna mano. Vanessa. Sí, estaba pensando justamente en que esta desconexión también está vinculada con esa concepción de educación que uno puede tener, ¿no? A veces ese tipo de educación que señala más los errores como para el aprendizaje o que es castigadora, que digamos el tipo, que en la construcción del tipo de relación que se puede establecer en favor de, pues, de la construcción de sujetos, ¿no? O sea, no. Exactamente. Ujú. Sí, una educación que solo pone el foco en los errores enseña al alumno a poner el foco solo en los errores. O sea, el alumno cada vez toca mejor y cada vez ve más errores. Es increíble, pero es así, ¿eh? O sea, cuando yo como maestro pongo el foco solo en los errores de mis alumnos, mi alumno, después de 5 años, solo ve errores en él. No califica ningún acierto, aunque toca mucho mejor que hace 5 años, no califica ningún acierto y califica los errores. Y además, esto es lo más superficial, porque lo que pasa más adentro es que cada vez se quiere menos. Porque yo se lo estoy enseñando. O sea, cuando yo solo miro los errores, cada vez me alejo más afectivamente de él. Y además decido parcializar la realidad, porque en la realidad hay errores y aciertos, pero yo decido no mirar la parte de los aciertos. Y entonces le enseño, así como le enseño a afinar, le enseño esto a mi alumno, le enseño a mirarse de esta manera.
Por eso los maestros de música tenemos que hacer todo un trabajo de aprendizaje de cómo funciona el psiquismo de los músicos, pero además de aprendizaje de querernos a nosotros mismos. Los maestros de música tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos y a querernos sobre todo en los errores, para entonces enseñarle a nuestros alumnos a quererse en los errores, lo que no quiere decir que no me importe el error. Claro que me importa y lo quiero solucionar, pero cuando sucede, bueno, sucede. ¿Y quién no se equivoca? Sigo con hay una mano más, Agustín, y sigo con los otros espacios de exposición. Sí, buenas noches. Hay un factor que creo que muchas veces se nos escapa a los docentes, que intentamos ser lo más funcional posible, y es el factor de los padres, porque lo mismo que vamos buscando, sobre todo en los alumnos pequeños, lo mismo que nosotros a lo mejor queremos ser lo más funcional en los espacios de exposición, el alumno ya viene muchas veces condicionado por el ambiente familiar. De hecho, hace poco, la semana pasada tuve una audición de trompeta y que fue puerta abierta. Y lo primero que pregunté a los familias, ¿qué era para ellos una audición? Y lo ponían todo como un examen, un concurso, o sea, con esa índole. Por mucho que se pueda estar trabajando también con el alumno, hay una parte que por supuesto al docente se le escapa, que es con digamos que es con la previa que viene en el ambiente familiar, ¿no? Como pueden ser los estudios, etcétera. Esa es la parte que uno puede decir que tiene un alcance limitado, pero nos podemos ocupar todavía muchísimo de aquello donde sí tenemos terreno para trabajar. Digo, cuando el maestro realmente es funcional, incluso también aprende qué hacer con los padres. Por supuesto que hay un lugar al cual no llega, pero hay otros lugares a los cuales sí llega. Entonces, acá estamos tratando de pensar un poquito cómo ser un poquitito más funcionales como maestro y como alumnos, también para los que son alumnos todavía. Bueno, voy a seguir, es un repaso, y voy a seguir y vamos a meternos en cada situación. Las situaciones que nombramos hasta ahora son las situaciones de la formación o pedagógica. Vamos a ir a las situaciones que tienen que ver con la carrera. ¿Qué quiere decir con la carrera? Quiere decir que son situaciones cuyo resultado va a condicionar o va a provocar un ascenso en la carrera. Ejemplo, doy un examen, lo doy bien, paso al año siguiente. Voy a una prueba de oposición, la doy bien o gano, tengo un trabajo. Voy a un concurso, gano un premio, esto evidentemente aumenta mi currículum y mis posibilidades en la carrera. El examen es la primera situación, pero el examen también es una situación que tiene que ver con la formación. Lo vamos a meter acá, lo podríamos meter también en la formación. Y acá vamos a definir, como ya lo hicimos, como bien me dice Agustín, creo que en mayo, vamos a definir y vamos a decir que entonces un examen es una situación en la que un músico en formación toca y un examinador o más de uno lo escucha y pone una nota que expresa su opinión con respecto a cómo este alumno tocó en este momento determinado y en comparación con un parámetro propio del examinador acerca de cómo tendría que haber tocado. Todo esto que es larguísimo, me parece muy importante entenderlo. Lo voy a resumir muy fácil. El alumno toca, el maestro pone una nota. La nota no tiene que ver con el alumno, tiene que ver con el maestro. Porque si la nota tuviera que ver con el alumno, todos le pondrían la misma nota. Y ya sabemos que muchísimas veces esto no es así. La nota que pone el maestro no habla del alumno. Habla de lo que el maestro ve en comparación con lo que cree que tiene que ver. Lo que cree que tiene que ver es el 10. La nota que le pone es lo que el maestro ve en el alumno en comparación con esta nota. O sea, es una opinión del maestro hecha número. ¿Qué hace un alumno disfuncional? Va a jugarse la nota. La nota es como su nombre. Me saqué un 10, me llamo 10. Me saqué un 4, me llamo 4. O sea, el alumno disfuncional, cuanto más disfuncional es, más, va a buscar su nombre en la nota. Se va a definir al examen. Por supuesto, en este definirse toca para el maestro, toca para la mesa examinadora. Y ahí el alumno se descentra de sí.
Bueno, ya lo hemos visto también en otros lados, ¿no? Pero acá se descentra de sí. Deja de estar centrado en sí mismo, deja de estar pensando en qué quiere hacer y toca evidentemente, y es tan evidente esto que cualquier alumno dice que esto es así y no lo cuestiona. Toca evidentemente para otro. Y hace del momento musical, hace de la posibilidad de un momento musical, un momento para otro. Cosa que ya viene haciendo en la clase, ya viene haciendo en el estudio, ya viene haciendo en todos lados. Y así estudia la desconexión. Porque cuando toco para otro, toco para desconectarme. O sea, toco sin estar conectado de mí. El alumno disfuncional se juega su identidad en el examen. Según cómo le va en el examen, tiene mayor o menor autoestima. Se quiere más o menos, se estima más o menos. Esto también le pasa en otros momentos de exposición, pero en el examen es significativamente especial porque como hay una nota, el alumno cree que se llama esa nota. Es más, el alumno cree que hay una tabla de posiciones en el mundo musical. No existen las tablas de posición, no existe la comparación en el mundo musical. Existen distintas opiniones, personales todas, sobre los músicos, pero no existe una comparación verdadera y real en el mundo musical. Cuanto más funcional es un alumno que va a dar un examen, más vuelve a lo mismo de siempre, más intenta conectarse. Para lo cual viene estudiando para conectarse, ¿eh? No es que eso lo pueda hacer en el examen. Digo, eso lo tengo que hacer en el estudio. Y lo tengo que hacer en las clases, y lo tengo que hacer en cada momento que me pienso como músico. Entonces, el alumno funcional va al examen y finalmente para él es lo mismo que cualquier situación. Es él con su instrumento tratando de expresarse a través de una obra. Lo que cambia es el de afuera, no él. Después el otro pondrá una nota. Él va a tratar de conectarse. ¿Se entiende? Abro preguntas, comentarios, cosas para decir. Javier. Sí, Mauricio, esto es genial y ahora nosotros, por ejemplo, yo tengo recitales con los chicos de final de carrera, pasado mañana, tengo 4. Claro, sí. Y pensando en lo de la nota, ¿cómo puedo ayudarles a que pase lo que pase con la nota que reciban? Quizás es demasiado tarde y todo esto había que haberlo integrado mucho antes, Nunca es tarde. pero bueno, ¿cómo crees que pueda, no sé, en ese momento... En ese momento, no sé, tampoco tiene tanta importancia ese momento, porque digamos, así como quizás, voy a tomar tus palabras, ¿no? Así como quizás es demasiado tarde para este recital, bueno, hay muchos otros recitales que vienen, digo, ¿no? No. Digo, o sea, finalmente es una toma de conciencia paulatina y paso a paso. En este momento, no sé, les podés regalar algo antes. Llevarles un chocolate a cada uno y antes del recital les decís tomen por el año que hicieron. No importa cómo les vaya, por el año que hicieron. Muy bien. Yo vengo de dar clase en el máster, la última Sí, claro. clase de este curso y el otro día, Sí. y les pregunto cómo están, y están todos nerviosos porque viene el recital de fin de máster. Y uno lo piensa, uno lo entiende porque uno también ha estado ahí, ¿no? Pero en realidad uno lo piensa y uno dice, esto es una locura completa. Son alumnos que están terminando su máster y van a tocar. ¿No era para eso? Y están todos nerviosos por tocar. Entonces digo, debería ser la gran fiesta el recital de máster, ¿no? Debería ser la gran fiesta cada vez que voy a tocar, pero además es el final de mi formación, ¿no? Digo, va a estar toda la gente con la que compartí la cursada, los maestros que me ayudaron. Es la gran fiesta y lo vivo casi como si fuera un juicio, donde me van a declarar culpable o inocente, ¿no? Bueno, esta es la locura en la que estamos inmersos los músicos.
Vanessa, Yo hago muchas preguntas, profe. bueno. Estaba pensando en esta funcionalidad del músico cuando busca como otra vez reconectarse o está, o sea, tiene presente su conexión. También puede implicar, por ejemplo, renunciar al sistema educativo en el que está, No hace falta. buscar su propio camino, No hace falta. buscar otros profesores, maestros, no hacer caso de lo que le digan en la escuela, por ejemplo. Buscar, sí, buscar otros maestros siempre es bueno, pero no hace falta renunciar. Digamos, no buscamos un músico aislado del sistema. Buscamos un músico que pueda estar en el sistema, pero tocar para él. No hace falta irme a la montaña para tocar para mí. Puedo tocar para mí adelante de 200 personas o de 2000. O puedo tocar para otros solo en mi casa estudiando. Yo puedo en mi casa estudiando estar pensando en lo que van a pensar de mí. Y estoy tocando para otro aunque estoy solo. Tocar para mí o para otro es una decisión individual, no tiene que ver con si hay otros o no. Entonces, alguno podrá buscar maestros afuera, sí, por supuesto, pero no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cada uno pueda tocar para sí mismo. Parece una cosa bastante obvia y sin embargo es sumamente compleja. Una cosa que cualquier nene de 4 o 5 años que no sabe nada de música hace naturalmente, que es que toca y está escuchando lo que toca y no hay un juicio adentro, él está escuchando y está en contacto con el sonido. Nosotros que hace 30 años que estamos haciendo música y que tenemos un montón de elementos y muchos ya tenemos títulos y máster y posgrado, lo tenemos que reaprender porque nos lo olvidamos. ¿Se entiende? Lina. Maestro, habla Stephanie Morillo, estoy acá en el auditorio. Ah, Stephanie, con el nombre de Lina. Dale. Bueno, no sé si está ahí encendida la cámara. Ahora sí. Bueno, dos cosas. Primero que me parece pues muy importante como hacer conciencia de todos estos procesos para poder romper el ciclo, porque así nosotros nos demos cuenta de que cosas que nos pasaron con nuestros maestros no están bien, pero sí, como dice usted, si no enfrentamos, si no sanamos, si no rompemos con eso, en algún momento cuando tengamos nuestros estudiantes vamos a caer así, pues así sea sin mala intención, vamos a caer en esos comportamientos, porque es la única forma que, pues, que aprendimos de enseñar. Y en currículos como los de nosotros acá, donde nosotros no vemos pedagogía, es decir, nos formamos en el instrumento, pero no vemos pedagogía, y luego vamos a salir a dar clases, pues sigue siendo como el único referente que tenemos. Entonces, sí me parece bien importante. Y lo otro, en estos días me pareció bien interesante una propuesta hablando de estos temas de la maestra Gabriela Conti de Argentina, sobre cómo trabajar esta cuestión de la ansiedad y del miedo desde nuestros espacios de estudio, de estudio individual. Entonces, pues voy como a resumir un poquito. Entonces, lo primero que ella decía es tratar de conectar con la música callando el evaluador de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, si ya lo estudié, listo, ya lo monté, entonces en este momento hago el ejercicio de conectar con la música, voy a quitar el evaluador, nadie dentro de mi cabeza me va a estar diciendo, te equivocaste, eso está mal, eso no sé qué, no, lo voy a hacer de principio a fin, conectándome con la música, sintiendo la música, expresando algo con la música, y ya cuando termino de tocar, entonces ya me pongo en modo autoevaluación, pero una evaluación objetiva, una evaluación crítica y una evaluación con amor, donde primero tengo en cuenta las cosas buenas. Entonces, con objetividad digo, mi sonido estuvo bien, me gustó esto, me gustó esto, me gustó esto, teniendo en cuenta el nivel de formación en el que estoy. Y a la hora de mirar los puntos por mejorar, no generalizar. Entonces, no decir, por ejemplo, es que tengo dedos lentos o es que mi técnica es mala, no, sino concentrarnos como en lo específico. Bueno, en este pasaje, en este aspecto técnico específico, listo, aquí esto no está funcionando bien, bueno, busco la estrategia para trabajar ese aspecto, pero no generalizo de una vez como que a todo está mal o a no he avanzado nada. Y esa propuesta me pareció pues bien interesante para trabajar. Sí, digo dos cosas y sigo un poco más. Primero que lo que dice Lina, no, Stephanie.
Sí. Lo que dice Stephanie es muy interesante en el sentido de que el cambio que los músicos tenemos que hacer, los músicos académicos tenemos que hacer, en realidad ya lo estamos haciendo. Hace 20 años esto era un desierto. Hoy hay mucha gente que se dedica a trabajar miedo escénico o ansiedad escénica o como lo quieran llamar, o elementos en el escenario. O digo, hay mucha gente en muchos lugares que se está cuestionando un montón de cosas y que está cuestionando un montón de cosas. Y somos muchos los profesionales que hace tiempo que venimos trabajando y son muchas también las personas de generaciones más abajo que nosotros, como por ejemplo muchos de ustedes, que se interesan por estos temas, lo toman como tesis de grado, hacen un montón de cosas. Digo, está sucediendo el cambio. Por supuesto, el cambio no es en un año o en dos. Yo creo que es un cambio que va a llevar 100 años. Dentro de 100 años, cuando yo no exista y muchos de ustedes tampoco, o casi ninguno de nosotros exista, dentro de 100 años van a mirar 100 años atrás y van a decir, miren cómo enseñaba esta gente. El maestro se enojaba con el alumno, ¡qué locura! Va a parecer una locura. Lo que hoy es normal, hoy es normal y hace 30 años era mucho peor, dentro de 100 años va a parecer una locura, ¿no? Porque me parece que estamos haciendo ese cambio. Después, lo otro que dice Stephanie de Gabriela Conti, que la conozco, y un montón de colegas que conozco y trabajan, y me parece que es riquísimo que todos aportemos cada uno desde el lugar propio, del lugar de su conocimiento, y todos los aportes finalmente van hacia lo mismo, que es que el músico pueda disfrutar más y temer menos. Dicho esto, la verdad, yo desconfío de las recetas. Yo desconfío de hace esto, ahora hace esto, ahora hace esto. Desconfío mucho porque creo que la voluntad es condición necesaria para el cambio, pero no es suficiente. Porque hay toda una parte nuestra inconsciente que no nos damos cuenta y que por más que digamos, hago esto, hago esto, hago esto, es como el que quiere dejar de fumar, ¿no? Yo tengo un paciente al que vi hoy que ya que en el último año dejó de fumar como 10 veces. Claro, volvió a fumar 11. Porque él, todas las sesiones me dice, no, ahora voy a dejar de fumar. Es que él no sabe por qué fuma, entonces no sabe por qué, no sabe cómo hacer para dejar de fumar. No sabe por qué fuma. Porque él fuma por ansiedad, fuma no por lo que él cree. Y uno también tiene miedo o tiene determinados mecanismos y no sabe por qué. Entonces, a mí me parece bien todas las propuestas, pero la verdad es que yo no voy por el lado de las recetas o de las directivas. Yo voy por el lado de comprender lo que nos pasa, detectarnos ahí cuando tomamos decisiones que van contra nosotros mismos, detectarnos y detectar cómo fue que aprendimos esto y dónde está la herida que tenemos para poder sanarla, y una vez que la sanamos, esto empieza a pasar menos en el momento de tocar. ¿Se entendió? La línea por lo menos de trabajo, ¿sí? Bueno, voy a seguir, vimos un poquito examen y me interesa también ver concurso. El concurso es la otra gran situación escénica que tiene que ver con la carrera. Y vamos a decir rápidamente que un concurso es un lugar en el que un músico toca y un jurado tiene como tarea elegir, de entre un número de aspirantes, a un puesto o a un premio, cuál de los que tocó es el que más se acerca a los parámetros impuestos por la entidad que da el premio o el puesto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Un concurso es un lugar en donde uno toca y otro va a elegir si este que tocó es apto o no para este puesto o merece el premio en función de mis propios parámetros o los parámetros de la entidad que va a dar el puesto o el premio. ¿Por qué es importante esto? Porque al igual que en el examen, el músico disfuncional se va a jugar la identidad allí en los concursos. Cree que el resultado del concurso habla de él. Si hablara de él, todos estarían de acuerdo en darle el premio o el puesto a la misma persona. Y además, a veces la entidad busca a alguien que es diferente a mí. Por ejemplo, busca
un violinista rubio, qué sé yo, puede pasar. Yo me acuerdo que un día, en un concurso donde yo era jurado, vino en una orquesta juvenil, el que mejor tocaba vino con una remera de Superman a tocar. Era el que mejor tocaba y no le dimos el puesto. Porque a mí me pareció que una persona con una remera de Superman tenía demasiada necesidad de brillar él y no me iba a servir para la orquesta. Porque para mí es importante en la orquesta alguien que amalgame, que se meta en el grupo, no alguien que quiera brillar. Y además esto de la remera de Superman se le veía en que el sonido siempre era brillante, nunca era opaco, siempre tocaba fuerte. Digo, ahora, ¿toca mal? No, tocaba bárbaro, ¿eh? Técnicamente era indudablemente el mejor. Pero no entraba dentro de lo que yo buscaba como director de esta orquesta. No habla de él, habla de mí, habla de lo que yo buscaba. Un músico disfuncional se va a jugar la identidad en la orquesta o en el premio. Un músico funcional, ¿qué hace? Lo mismo que hace siempre, es una oportunidad más para conectarse con la obra. Es una oportunidad más para tocar. El músico quiere tocar. El músico funcional no define las situaciones de exposición a partir de lo que los demás hacen. Nunca va a pensar que un concurso es un lugar donde hay que ir a ganar el puesto. Porque eso depende del otro, no depende de él. De él depende conectarse y expresar. Quien decide quién gana no es él, son los demás. ¿Se entiende esto? Abrimos un poquitito más. Porque cuando yo voy a ganar el puesto, ya toco para el otro, ya estoy sembrando el miedo escénico. Estoy preparando el terreno para que después crezca el miedo escénico, porque el miedo escénico es tocar para los demás. Ahí me da miedo. Abre un poquito. Preguntas, comentarios, cosas para decir. Natalie, Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿cómo estás? A mí me parece esta parte como muy interesante, ya que como experiencia personal a mí me ha tocado muy fuerte y debo agradecer muchísimo a usted, Mauricio, por su libro, que la verdad para mí ha sido una herramienta muy sanadora, Gracias. porque justo en este momento de mi vida y mi carrera como artista, como músico, me lo encontré en un momento en el cual yo había audicionado para muchas orquestas, en los cuales, bueno, yo fui, presenté, como decimos, mi pequeña verdad, y pues no quedé en ninguna. Y fue bastante fuerte, pero luego, afortunadamente, un par de semanas luego, me ofrecieron un puesto de trabajo, que era mi puesto de trabajo soñado. Ajá. Entonces, me di cuenta cuando me buscaron para ese puesto de trabajo, y esas fueron las palabras que me dijo mi maestro en ese entonces, el que me ofreció el puesto de trabajo, que sabía que podía hacerlo y que era el perfil que él estaba buscando. Entonces, cuando yo leí el libro, recordé muchísimo eso y sané mucho gracias a eso. Y la verdad es que me parece algo muy importante poder resolver o por lo menos encontrar un poco de paz en cuanto a poder soltar que esa decisión es parte de otro, de una institución o de otro maestro, sea orquesta, etcétera. Qué bueno. Igual como que es algo que todavía cuesta y da mucho trabajo. Porque me parece que, digo, hay algo que uno gana digo, uno está satisfecho con uno cuando uno conecta. Digo, y para conectar hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar la conexión. Digo, cuando uno va y toca lo que en realidad quiere tocar. Pero no lo que en realidad quiere tocar en el sentido de todas las notas afinadas, sino en el sentido de, esta es mi versión de la obra. La entiendo, la conecto, la expreso, esta es mi versión de la obra. Y cuando uno hace eso, y ojo que para hacer eso hay que estudiar mucho, pero hay que estudiar mucho para conseguir esa versión, no para que al otro le guste. Pero cuando uno consigue eso, y todo el proceso estuvo centrado en eso, lo que dice el otro tiene mucho menos peso. Ahora, cuando uno estudió solamente para convencer a alguien, y fue al concurso, y ganó, y perdió el concurso, claro, se me vino todo el mundo abajo.
Es como si solamente a mí me interesa salir con una mujer y me disfrazo del color que ella quiere ver. Claro, no soy yo, estoy disfrazado del color que ella quiere ver. O me disfrazo del color que creo que ella quiere ver, porque en general tampoco sé lo que quiere el jurado del concurso. Pero bueno, me disfrazo del color que creo que ella quiere ver y actúo como creo que ella quiere ver. Y claro, cuando ella me dice que no, tengo dos fracasos. Que ella me dijo que no, pero que yo también me dije que no. Porque no soy quien soy, soy otro. Y este es el verdadero fracaso. El verdadero fracaso es ser otro. Porque si yo soy otro, es porque ya no puedo quererme como soy. Y si yo no me quiero como soy, ¿cómo me va a querer alguien? ¿Cómo me va a elegir el jurado? Y peor aún, si me elige el jurado porque me he visto del color que creo que el otro quiere, ahora tengo que mantener este color toda la vida, porque si no me van a echar enseguida. O sea, me metí en una farsa, construí una farsa, me metí en una farsa y ahora encima depende mi economía de esa farsa. ¿Se entiende? Por eso muchas veces el músico gana el concurso, entra a la orquesta y después todo el tiempo tiene miedo de que lo descubran y lo echen. Porque uno cree que cuando entra a la orquesta ya se solucionó la vida. No, ahí empezó la vida. Empezó, o sea, se continúan los mismos problemas ahora dentro de la orquesta. Había una mano, pero ya me olvidé de quién. Agustín, sí. Sí, estamos hablando del funcional y disfuncional en los momentos de la exposición. Pero lo que acabas de comentar, por ejemplo, cuando un músico gana un concurso, no me refiero a un puesto, sino a un concurso internacional en el momento dado, lo que sea, ¿cómo sería lo más saludable para el músico? O sea, ¿cómo sería en este caso el músico funcional y el músico disfuncional? El que gana. El disfuncional cree que es el mejor músico del mundo y que ya llegó a la cima y que toda la vida será maravillosa. Vale. El disfuncional cree que el concurso le define algo. Para bien o para mal. Cuando gana, piensa que entonces es el mejor del mundo, mira todo desde arriba y entonces cree que la vida se solucionó. De hecho, tenemos muchos maestros ahí, que miran a todo desde arriba porque ganaron un concurso. O porque son los concertinos de no sé qué orquesta. El funcional lo celebra. ¿Cómo no lo va a celebrar? Es lindo ganar un concurso. Y está contento y festeja y hace una fiesta y no sé qué. Y sabe que no pasa nada. Digo, finalmente, ¿qué pasó? Bueno, quizás tengo o un premio o un dinero que me dan como premio o un puesto de trabajo. Bueno, bárbaro. ¿Y? Digo, no digo que esté mal, pero en realidad mi trabajo es conectarme con Bach. Digo, el premio está buenísimo, pero en realidad el trabajo es conectarme con Bach. Mañana habrá otro Bach para tocar. Una vez un alumno mío de dirección, que habíamos trabajado muchísimo todo esto de dirigir para él, ¿no? Y él realmente era un muy buen director en formación, ¿no? Pero entonces hicimos un concierto con la orquesta sonaba muy bien, él dirigió muy bien, realmente no fue un concurso, fue un concierto, pero realmente fue un concierto de esos que uno dice, sí, qué bien, ¿no? Y a la clase siguiente, eran clases grupales, ¿no? Dice, quiero contar algo, dice. Dirigí el otro día, creo que dirigí muy bien, la verdad que me quedé muy contento. Todos me aplaudieron, me elogiaron mucho, yo estaba muy contento, me conecté mucho. Y después dice el concierto, todos me venían a saludar, yo estaba contento, bueno, y la gente me saludaba, me felicitaba, me daba un abrazo y se iba. Obviamente la gente se va. Entonces llegó un momento donde ya se habían ido como todos, y agarré mi mochila y me fui caminando, dice, y después me tomé el tren, porque mi casa queda un poco lejos, y llegué a mi casa y como yo vivo solo, me tuve que cocinar, y entonces me cociné el arroz y después me dormí. ¿No? Y yo le dije, sí, ¿qué pensabas que iba a pasar? Es la vida humana. O sea, ¿qué pienso que va a pasar? Lo que va a pasar ya me pasó en el concierto, me conecté. ¿Qué más pienso que va a pasar? El músico disfuncional se juega la vida en el concierto. El músico funcional va a hacer música, después va y se cocina el arroz. ¿Se entiende? Y la vida en un concierto es demasiado. Por eso también el concierto se rompe. Porque un concierto no soporta una vida.
Entonces, si yo le pido todo al concierto, el concierto se me rompe. Bueno, vamos a ir al concierto justamente, como último lugar de exposición. El concierto es el único lugar artístico realmente, porque el concierto es una situación en donde un músico toca y un músico o más de un músico, ¿no? Un músico toca y una persona o más de una, a quien llamamos el público, paga o no una entrada para escucharlo. Y esta definición que parece como, hasta casi diría absurda, porque es como obvia, yo los invito a pensar que en general no lo pensamos así. O sea, un concierto es un lugar en donde un músico toca y el público paga, o a veces no, a veces es gratuito, para escuchar. Nada más. No le debo nada al público, no lo tengo que conmover, no le tengo que gustar. El público paga para escuchar, no para que yo toque bien. De hecho, si yo toco mal, no se le devuelve la entrada. Un concierto es como lo más lineal de todo. No hay ni un premio, no hay nada. Es una gente que va, paga y yo toco. Y no hay una unión entre el público y el músico. Digo, no hay una comunión. Yo toco y el público escucha. Si alguien se emociona será porque él también puso algo para emocionarse o para conmoverse. Yo puse lo que está en mí, pero el otro puso lo que está en él. Si el otro no pone lo que está en él, la conmoción no se va a dar, por más que yo ponga lo que está en mí. Y es más, hay muchas veces el público se conmueve con algo con lo que yo no me conmoví tocando. Siempre me acuerdo cuando un día hicimos las 5 piezas de Hindemith en un concierto, las 5 piezas para orquesta de Hindemith, que son obras que son simples, pero son simples para tocar técnicamente, pero son complejas para entender. Y hicimos también Adiós Nonino de Piazzolla, que ustedes la conocerán, que es muy conocida y muy popular. Y después, cuando terminamos el concierto, que había sonado todo muy bien, la gente venía y me felicitaba toda por Piazzolla. Y yo decía, ¿y Hindemith qué pasó? Y bueno, Hindemith es más difícil de entender. Entonces digo, yo a veces me conmuevo o a veces no, el público a veces se conmueve, a veces no, y a veces no hay comunión. El músico disfuncional piensa que lo que le pase al público va a depender de él, del músico. No depende del músico lo que le pasa al público. Cuando el músico hace eso, se pone todo el público en la espalda. Y ahora, si el público no se conmovió, es que yo fracasé. No. El músico más funcional hace lo que hace siempre, es una posibilidad para conectarse. Está el músico, la obra y el instrumento. El público es otra cosa. El público está fuera del escenario. Bueno, comentarios, preguntas, cosas para decir. De a poquito vamos a ir, muy de a poquito como cerrando esta primera parte. Javier. Sí, Mauricio, uno siempre oye esta literatura y un poco la cosa de idea romántica de la comunión entre el intérprete y el público, y hay intérpretes, Rubinstein con el piano que decía que él sentía al público, que interactúa con él, todo esto, ¿cómo lo ves? No, yo también siento al público. Digo, yo disfruto mucho más cuando hay mucho público que cuando hay poco o cuando estoy solo. Pero siempre es secundario a mi conexión con la obra. Digo, cuando a ver si lo puedo explicar así, o por lo menos mi idea, ¿no? Cuando uno está ordenado, uno como músico está ordenado y en conexión con la obra, a mí me gusta esta imagen, ¿no? Uno es como el sol, que ilumina, pero que no está pensando en iluminar. Uno diría, si uno le adjudica una conciencia al sol, el sol no está pensando en iluminar. El sol es luminoso. Ahora, todos vivimos por el sol. Si no hubiera sol, nos moriríamos todos. Entonces, yo creo que cuando un músico conecta con la obra y conecta con su deseo y necesidad expresiva, se transforma en un ser luminoso y entonces ilumina. Claro, igual puede haber gente en el público que está tan oscura que no le llega ningún gramito de sol. También pasa esto, ¿eh? Porque hay gente que solamente va a ver desafinaciones y solo ve desafinaciones, no ve nada más.
así toque quien sea. Pero bueno, cuando el músico conecta con su propia luz, se transforma en un ser luminoso y bueno, existe la posibilidad de que ilumine a quien lo permita. Pero cuando uno va a tocar para otro y se desconecta de su propia luz, uno funciona más bien como un foco. El foco ilumina a alguien y a veces hasta lo ilumina. Pero cuando uno ve el foco en realidad está oscuro. Solamente está iluminada la parte que ilumina a otro. El resto del foco está en la oscuridad. ¿Se entiende? Entonces digo, ahí me parece que el músico pierde. Aunque todos se vayan contentos, el músico pierde porque iluminó a todos y él se quedó en la oscuridad. Y eso también uno lo percibe a veces, aunque uno no sabe lo que el otro siente, pero a veces también lo percibe en el músico cuando termina el concierto. ¿Cómo es un músico cuando termina el concierto? Muchas veces el músico está esperando todos los elogios. A ver, que lo vengan a aplaudir, que lo vengan a saludar. ¿Para qué? Ya toqué. Sí, que me saluden, obvio. Ya toqué. Lo que tenía que pasar ya pasó o no pasó. Los saludos del público son secundarios. Difícil todo esto, ¿no? Qué difícil que es. Porque vivimos en una cultura que en general nos muestra lo otro, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, Agustín. ¿Has pensado ya un poco lo que comentó Nacho en la formación sobre el espacio de la grabación de estudio, por ejemplo? Y también, no sé si has podido reflexionar un poco sobre eso, si es también un espacio artístico que se quedó ahí un poco en el aire. Sí, no lo pensé, la verdad. No lo pensé. Sí, la grabación, sí, no lo pensé. Lo tengo que pensar todavía. Agustín está en otro espacio y hubo un alumno que preguntó algo que estuvo muy bueno acerca de la grabación. ¿Es un espacio qué? Y sí, bueno, tenemos que ver. Todavía no lo sé. Calculo que es más o menos lo mismo, pero todavía no lo sé. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que queramos decir? La idea es siempre la misma. El músico disfuncional va a tocar para otro y el músico funcional toca para sí. El músico disfuncional va a buscar identidad. ¿Quién soy? Se lo pregunta al otro. Se lo pregunta al público, al jurado, a la mesa examinadora. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Soy valioso? El músico funcional o lo tiene definido él o busca definirlo él. No busca que otro lo defina. El músico disfuncional es siempre un hijo, busca que lo nombren, como un hijo recibe el nombre de los padres. El músico funcional es un adulto, no hay otro que lo nombre. Escucha a los demás, escucha, no es que no los escucha, no es cerrado, no es un rebelde, escucha, pero en realidad el nombre me lo tengo que dar yo. La propia validación me la tengo que dar yo. Y finalmente, para cerrar este momento, y después ahora vamos a tocar con Lina, bueno, ella va a tocar, ¿no? Yo voy a aportar algo. Finalmente digo, el músico disfuncional en general no lleva a cabo proyectos personales fuera del sistema, fuera del ambiente. O sea, siempre trata de entrar en los lugares generales, orquestas, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. El músico funcional, además de estar en los lugares generales, lleva a cabo proyectos personales, musicales. Arma su propio espacio, sus propios espacios. Toma él las decisiones de cómo quiere que sea su carrera. No espera que los demás le den un puesto, que los demás le... Sí, postula para otras cosas, pero en realidad él arma su propio espacio en la carrera. Arma su propia casa y esto lo fortalece. Bueno. Si no hay nada más, vamos a trabajar con Lina. ¿Te parece, Lina? Si está Lina. ¿Está Lina? Vamos a ver. Maestro, acá en la sala hay otra pregunta. Ah, bueno. ¿Hay gente en la sala? Me están engañando. Maestro. Ustedes me están engañando, pues me dijeron que no iba a haber gente. Sí, dale, Lina, dale. Sí. A ver, ¿quién es? Soy Natalia Mesa. Yo Natalia. hablé la sesión anterior Sí, ¿cómo estás? por Zoom. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho,
significa que el músico funcional no tiene miedo, no siente nervios, no sufre de pánico al tocar. O si, ¿Por qué debería sufrir? pues sí, o sea, es que mi pregunta es porque muchas veces profesores dicen, no, está bien sentir nervios, no, está bien que estés asustado, está bien, dicen, ¿sí? Mm. Y dice, todos tenemos miedo, no hay nadie que no sienta susto, entonces me pregunto yo, pero pues, ¿por qué no? Y entonces el músico funcional si no está esperando pues que alguien lo apruebe, debería sentirse tranquilo, ¿cierto? A ver, es una pregunta un poco peligrosa porque si yo digo yo la voy a decir lo que pienso, que es que por supuesto el músico funcional no siente miedo, pero entonces parece toda una exigencia de que, entonces somos todos disfuncionales y eso está mal. Digo, no quiero que se entienda de esta manera. Lo que estoy diciendo es que va a llegar un momento en la evolución de la formación musical, de la pedagogía musical, va a llegar un momento en donde obviamente los músicos no vamos a sentir miedo de hacer aquello que amamos. O sea, es tan obvio que no vamos a sentir, es tan obvio que no tiene nada que ver con nuestro amor a la música, el miedo. Aunque entiendo que ahora lo increíblemente común es que todo el mundo sienta de alguna manera u otra algo de miedo, o mucho, o muchísimo. Pero es tan obvio que la actividad musical no produce temor. Y que cuando sentimos temor es justamente porque no estamos haciendo una actividad musical, estamos queriendo convencer a otro de algo. O sea, es Sí. obvio que el miedo escénico viene a mostrarnos que aunque estemos tocando, no estamos haciendo música. Estamos usando nuestro instrumento para que a otro le guste, que no tiene nada que ver con hacer música. ¿Se entiende lo que Claro, digo? sí. Sí, Es sí. que, Lina no. claro, yo Natalia, sí. lo pregunto porque en algún momento yo me cuestioné, ¿no? A mí para un concierto rara vez me dan nervios, pero entonces al escuchar que a todo el mundo le decían, pero es que está bien sentir nervios, a nadie, sí, o sea, todo el mundo tiene nervios, no hay nadie que no, y yo me acababa pensando como, y yo no siento nada, sí. Entonces por eso la pregunta, porque claro, uno siente, digamos, a mí me pasa que a veces sí, la emoción de tocar, sí, a mí me Claro, encanta tocar en público, claro. pero, pero claro, al ver que todo el mundo dice que hay que estar nervioso Bueno, es como, en la familia de ladrones el honesto parece raro. En la familia de locos el sano parece raro. Digo, por supuesto que si no me pasara nada con tocar en público, uno diría, qué raro. Ahora, si siento una gran emoción y mucho deseo de tocar, sí, esto es lo saludable. Es que un concierto es una fiesta. Un concierto es salir con la mujer que me gusta, con el hombre que me gusta. Un concierto es un acto de amor con la persona que amo. Claro, si voy a la cama con la persona que amo y no me pasa nada, uno dice, uy, acá hay algo que está mal. Ahora, si me siento conmovido, emocionado, deseoso, ansioso por tocar, ansioso en el buen sentido, que llegue ya el momento, sí, un concierto es un acto de amor. Hace años que estudio para eso. ¿Cómo no voy a estar con ganas de que suceda? Bueno, ¿alguien más? muchas gracias. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? Bueno, vamos a Mauricio, tocar. yo Sí, dale, quería dime. comentar algo No sobre vamos a lo que tocar. estaba diciendo Natalie. Dale. Y es que es muy curioso porque, pues, mi sobrinita, ella tocó el otro día, ¿no? Sí. Entonces ella decía lo de los nervios y todo, y yo decía, ¿Qué edad como tiene? Nati, pero tú, ¿por qué dices que sientes nervios ¿Qué si edad tú tiene, cuando Lina? uno te ve tocar? Lina, ¿Cómo? ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene ella? Ella estuvo tocando el otro día, tiene 12 Ah, añitos. sí. Ajá. Entonces yo le decía, ¿por qué dices que sientes nervios si tú te ves súper tranquila cuando estás tocando? Entonces ella me decía, no, tía, la verdad es que yo no siento nervios, Ah, sino que yo veo que los demás sienten nervios, entonces a mí me da pena decir que no porque voy a sonar muy pedante. Y ah, dijo, porque la gente va a pensar que soy muy picada, así me dijo. ah. ¿Picada qué Ajá, significa en entonces, colombiano? ¿En colombiano qué significa picada? sí, es como pedante o Ok. sobrado, así se dice acá. Ok, ¿y entonces qué?
Sí, no, entonces quería como comentar la anécdota de ¿Quién? pues eso ¿Quién? tan chévere De- cuando de- llega una persona es a disfrutar lo que está haciendo. sí. Entonces yo a veces siento que yo aprendo mucho de mi sobrinita de verla disfrutando tanto en el escenario y tocando para ella. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿quién es la persona que ella piensa que va a pensar que es pedante si dice que no tiene miedo? ¿Se entendió la pregunta? Pues los demás que dicen No, que sí tienen miedo. no, los demás es demasiado grande. ¿Quién es la persona? Pueden ser dos. Dos personas ahí con la posibilidad. ¿Es una o la otra, o las dos juntas? A ver si por lo menos vos sabés la respuesta, Lina. No, no sabría, tal ¿La vez mamá o el papá? La Seguro. tía. la tía. Ahora, la tía no sé, pero es o la mamá o el papá, o una mezcla de los dos, o algo, porque ahí me parece importante como otro movimiento, digo, mejor que el que ya se está haciendo, ¿no? Que es, sería interesante que ella pudiera decir, o mi mamá o mi papá, y que uno pudiera decir, bueno, tu mamá está loca, no te preocupes. Digo, algo de desautorizar esa voz. ¿Se entiende? No, lo digo para Lina, pero ahora lo digo para todos los que tengan un alumno con miedo escénico, chico, o que le pase esto, ¿no? Que como que sienta vergüenza de decir que no tiene miedo. Poder desautorizar la voz que dice que está bien la enfermedad. Para lo cual uno tiene que ser fuerte. ¿Se entiende? Bueno, Vanessa tiene una mano electrónica y después toca Lina en los últimos 10 minutos. Dale, Vanessa. No, solamente que estaba pensando también que no necesariamente, o sea, no siempre es el miedo o los nervios son hacia el tocar o el desempeño o algo así, sino que también puede ser como la construcción social o cultural que se ha hecho de esa exposición y de la Mamá, papá. evaluación, ¿no? O sea, Es o mamá, del papá. concierto como evaluación, ¿no? Es mamá y papá, y después los maestros de instrumentos. Ok. Si mamá y papá están ordenados y el maestro de instrumento está ordenado, el nene no tiene miedo. Ordenados quiere decir no solo que elogien o ayuden o fomenten, sino también que defiendan a los nenes de aquellos que vienen a enfermarlos. Ordenado quiere decir todo esto. Bueno, me acuerdo, y con esto cierro y tocamos, Lina, digo esto y cierro. Me acuerdo que un día yo tenía 17 años y hubo un concurso, tocaba la guitarra en ese momento, y hubo un concurso y entonces le pregunté a mi profesora de guitarra si le digo, quiero presentarme al concurso, yo tenía mucho miedo escénico. Me presento y mi profesora miró y dijo, bueno, no, pero le digo, ¿usted qué cree? Sí, presentate, sí, no importa, vos presentate, si ganás, ganás, si no ganás, no es lo mismo, presentate. O sea, allá fue así, el planteo fue así, ¿no? Bueno, está bien, me presenté, no me fue bien, no sé ni cómo salí, pero no me fue bien. Volví y le dije, no, no me fue bien. Ah, ¿no te fue bien? No, le digo, creo que saqué, no sé, segunda mención, no sé, salí, no me fue bien. Bueno, dice, igual el concurso ese, no le importa a nadie. No sé, los jurados que están ahí no tienen trascendencia. ¿Qué quiero decir? Incondicionalmente se puso de mi lado. Incondicionalmente se puso de mi lado. Ya de cómo me dijo que vaya y después cómo me recibió cuando me fue mal. Me parece que ese es un lugar para los docentes, porque no sé si ella pensaba eso, pero en ese momento yo me agarré de ella. Si ella hubiera dicho, bueno, tenemos que estudiar más porque no es bueno que en el concurso te vean así, yo me quedé solo. El jurado no me eligió, mi profesora se fue defendió al jurado. Cuando ella me dijo esto, que quizás no lo pensaba, no sé lo que pensaba, ahora lo pienso. Pero yo me quedé, mi profesora se quedó conmigo y yo me agarré de ella. Esta es la tarea de los docentes, estar siempre del lado de los alumnos. Esta es la tarea de los docentes. Bueno, ¿vamos, Lina? Lina va a tocar, espera, ¿cómo era lo que ibas a tocar? Espera, ¿me escuchás? ¿Me podés hablar o no? Sí, te escucho. Y tenés que acercarte un poquito más el micrófono porque si no, no te escucho yo a vos. Ya te escucho, Mauricio. Aquí ya me pasaron el micrófono. Lina va a tocar una obra que se llama Ancestro, que es de un compositor colombiano.
Sí, un compositor colombiano. Ok, bueno, entonces vamos a tocar, ¿cuál es tu idea? ¿Tocarla completa o tocar un fragmento? ¿Cuál es tu idea? Sí, yo pensaba tocarla completa, sin repeticiones. Bueno, dale, tocarla completa, nos quedan 10 minutos. Dale, tocarla completa y vemos qué trabajamos. Creo que no es tan larga. No quiero presionarte, pero bueno, tocarla completa y después vemos qué trabajamos. Dale. Bravo, buenísimo, me encantó. Además no la conozco la obra. Buenísima. Buenísima, buenísima. Bueno, ¿cómo te fue, Lina? Pues Mauricio, con esta pieza me pasa que algunas veces siento que me logra conmoverme muchísimo y otras veces no. Y digamos, no sé muy bien cómo lograr que siempre me conmueva del mismo modo. Es como algo un poco extraño. Pero digamos, en este momento me sentí un poquito más indiferente hacia la pieza. Ajá, ¿y todas las partes te pasa esto o alguna parte en particular? A veces te conmueve y a veces no. Sí, la parte que más me conmueve es la segunda parte. O sea, esa es la que Entonces, menos problema tenés. sí, ajá, la parte que es más lenta. Esa Y no después, tenés como problema. tienes Bien. más repeticiones, siento que me conmueve mucho esa parte. Entonces, cuando vuelvo a hacer la repetición, ya me siento como mucho más dentro de la música. Entonces, ¿con cuál parte tendrías como más dificultad? ¿Con la primera? Sí, con la primera. Ajá. Ok, bien. A ver, contanos. A ver, antes de eso, toca la primera parte otra vez y después contanos qué querés decir. Pero toca la primera parte de Ok. nuevo.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy linda. ¿Qué quieres decir con esta parte? Pues me gusta mucho como el tema, que es ancestro, ¿no? Y es un bambuco que es un ritmo muy propio de aquí de Colombia. Entonces, la primera parte, pues yo siento como todo ese dolor que tal vez tuvieron que vivir nuestros ancestros, como desde muchos tiempos inmemorables, tantas injusticias, tanta nostalgia por lo que se va perdiendo Me estás de hablando de la lo que es introducción. nuestro. Me estás hablando de la introducción, ¿no? Sí, Sí, ajá. ok. Bien. Esa es como la primera parte. Sí. La segunda parte, ya siento que es como que da comienzo a algo, para mí es como unos tambores, que es un poco también como enojo, como algo que va empezando, va creciendo. Ah, Y después en esta parte como mucha euforia. ¿dónde? A ver. ¿Qué emoción? Como con un poquito de enojo. ¿Qué emociones, básicamente? ¿Enojo? Aquí sería como euforia. Como, sí, lo siento como una combinación de alegría con enojo. Ok, ¿más qué? ¿Más alegría o más enojo? Enojo. Bien, en toda esa sección, digo, a partir de ese lugar y hasta el final de la frase, perdón, hasta el final de toda la sección, ¿para vos la base es enojo? Es que siento que es una combinación de demasiadas cosas, por eso me es difícil Sí, definirlo. sí, ya lo sé, porque tiene esa complejidad. Pero la base, ¿cuál es? El personaje está fundamentalmente ¿cómo? Adolorido Bien. y triste por lo que se ha perdido. Ajá. Exactamente, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿vos con qué contactás cuando tocas? ¿Con qué sentimiento? Sí, ¿con qué emoción contactás cuando tocas a partir... estamos hablando siempre en esta parte, ¿eh? Ajá. O sea, te estoy hablando siempre a partir del compás 16 más o menos, 14, 15, 16, hasta, Ujú. hasta la doble barra. ¿Cuál es la emoción que vos decís, con la que vos contactás cuando tocas? Mm, pues sí, siento que es como euforia. Sí, señor. O sea, vos contactás, euforia es una emoción que tiene ¿cuántas emociones adentro? Acá es cuando uno tiene que saber, esto lo digo para todos, ¿no? Toda la teoría emocional, uno tiene que saberla, así como tiene que saber la armonía, tiene que saber la teoría emocional. Euforia es una emoción secundaria que tiene ¿cuántas emociones adentro? 2, Muy bien, ¿cuáles? No sé si lo alegría y enojo. Dale, pero me parece que lo estás leyendo o lo habías pensado. ¿Lo habías No, en pensado? realidad sí por lo que he leído. Ajá. Bien, bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero fíjate que vos tenés una contradicción. Decís que básicamente el personaje tiene tristeza, pero vos cuando tocas, básicamente pones alegría y enojo. Claro, al principio es como decir que se siente mucha tristeza por lo que ha perdido, pero después se dice como que no voy a dejarme inundar por esa Por eso, tristeza y por eso te pregunto. A partir del compás 16, ¿qué emoción se cuenta? euforia. Euforia. ¿El personaje está básicamente eufórico? Sí, yo lo siento así. Este es un error. Porque la euforia tiene más que. ¿Más alegría o más enojo? Enojo, No. no sé, alegría, La más euforia, alegría, más la alegría. euforia tiene Ajá. más alegría, por eso la euforia es mayor. La euforia es en modo mayor. La Ujú. euforia es Beethoven con el final de la quinta sinfonía, Beethoven con la novena. La euforia es mayor, con enojo. Y vos acá estás en menor y básicamente acá hay tristeza. Claro, es una tristeza que también tiene enojo, pero básicamente es tristeza. Yo creo que por eso vos no terminás de enganchar acá. Porque vos en tu vida, ¿cómo sos, Lina? Cuando estás triste, ¿te tirás a llorar o vas y luchás? No, primero me siento muy triste y después voy y lucho. Eso, pero después luchás. Ajá. Y acá me parece que está desesperado, pero no es triunfante esto. Más bien es un llanto desesperado. Vamos a probarlo Mm, como desde ese lugar. Vamos a hacer una cosa, vamos a tocar otra vez del 16, desde un poquito antes, perdón, a ver, espera, ¿qué te digo? Desde el 9, desde el 8, desde el 9, ¿sí? ujú. Y vas a ver si vos podés contar no una lucha triunfante, una euforia, sino una desesperación por lo que está perdido. No una depresión, pero una desesperación. ¿Se entiende? Ujú. Vamos a probar. Bueno, Después vamos a hacer una vueltita más todavía.
Si querés empezar al principio, como quieras, pero la cosa empieza en el 11-12. Bien. Bueno, te había llamado antes, no me escuchaste, no importa. ¿Cómo fue? Bien. ¿Qué te Sí, me pasa? sentí más... No, Tocar, sí, es que sí, me sentía como más conectada con lo que estaba sucediendo. tocar la melodía, mira, tocar la melodía sin todo lo otro. Tocar solo la melodía. Si querés incluso hasta puede ser más lenta, pero tocar la melodía. Fíjate que si vos escuchás la melodía solamente, es muy triste la melodía, ¿eh? Toca otra vez la melodía, trata de sacarte de encima tu propia versión. Trata de tocar como si no la conocieras y mientras tocas, escuchá. Y escuchá la melodía. Dale. ¿Escuchás? ¿Escuchás la tristeza? ¿Escuchás la Sí, tristeza? Claro, no es una tristeza quieta como el comienzo, no es una tristeza quieta, es una tristeza que se mueve, es una tristeza que llora, pero es una tristeza finalmente. Entonces, yo te voy a preguntar, y con esto vamos a terminar, en 5 minutos terminamos. Yo te voy a preguntar, ¿nos podés contar algo de tu vida que tenga que ver con esta tristeza? con una tristeza desesperada. Sí, con una tristeza desesperada, con una tristeza que llora. Y que llora no en silencio sola, que llora. Mm, Ay, no sé, es que se empieza a volver muy personal. Maldito argentino. Fíjate si podés, fíjate, si no querés, por supuesto que no, pero fíjate si nos podés contar, aunque sea algo, bueno, sí, con tal persona, algo para que, Sí, a ver, como sentir una situación injusta con un familiar. no, porque ahí ya te vas a enojar. Es que esto es lo que vos haces, ¿eh? No, pero no es injusta hacia mí, sino injusta hacia otra persona, entonces me da mucha tristeza con esa otra persona que tenga que pasar como por esas injusticias. Y me causa muchísima tristeza. Bueno, quizá te sirve. Vamos a probarlo una vez más, vamos a probar el fragmento una vez más. Te queda como para trabajar. Igual, bueno, tocalo y después quiero decir algo para todos que tiene que ver con el estudio emocional de una obra. Dale. Conectate con eso y empezá a tocar desde el 9 si querés. Pero conectate con eso, incluso como trabajo ahora, como si estuviéramos estudiando, corre el enojo, aunque después hay que ponerlo porque también tiene, corre el enojo y fíjate si puedes tocarlo casi solamente desde la tristeza. ¿Se entiende?
¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Se siente muy distinto, o sea, sí son dos ideas completamente distintas. Muy distinto, muy distinto, muy distinto. Entonces, después vos vas a decidir qué querés, hay que ponerle por supuesto un poco de enojo, pero acá la tristeza me parece que pesa más. Y esto es lo que yo quería decir para todos, ¿no? A veces, cuando uno no acierta en la emoción básica, porque Lina, vos decías una emoción que está también, pero en la básica no. Cuando vos nombrabas euforia, la tristeza me queda fuera. Cuando uno no acierta en la emoción básica, muchas veces ahí no se puede conectar a un nivel más profundo. Pensalo, tenelo, dale vueltas, ¿sí? Después nos contás cómo te fue, dale. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a cerrar, ¿sí? Esta conferencia y les agradezco un montón a todos los que están, ¿sí? Y bueno, y nos quedan 2 todavía, quizás hay una que no se puede hacer, quizás la hagamos, todavía tenemos que decidir eso, pero nos vamos a ver otra vez en 15 días. Bueno, nada más, les agradezco un montón, gracias por estar y nos vemos la próxima. Abrazos para todos. Muchísimas gracias, Mauricio, y también muchas gracias a todos por asistir. Un aplauso por esta conferencia, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.